A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos en el crudo invierno de 1838, en el fondo de una cárcel que era poco más que un hoyo. Y justo ahí, en ese lugar miserable, surgió una de las revelaciones más profundas sobre el sufrimiento, el poder y la perspectiva divina. No fue en un lugar sagrado, sino en un calabozo, donde una pregunta desesperada recibió una respuesta celestial. Vamos a explorar juntos qué se reveló entre esos muros de la cárcel de Liberty y cómo una de las horas más oscuras de la historia dio lugar a una de las luces más brillantes. Imagínense la escena. Al lugar le decían literalmente el calabozo, un subsuelo con muros de piedra de más de 1 metro de espesor, casi sin luz natural. La comida, pues, en mal estado, y para rematar, el frío implacable del invierno de Missouri. Durante 4 largos meses, este fue el mundo de José Smith y sus compañeros. Un ambiente diseñado, francamente, para quebrar el espíritu de cualquiera. Y de esa profunda oscuridad, de ese hoyo, nació esta pregunta. Ojo, no es una pregunta teológica abstracta, es un grito del alma. Oh Dios, ¿en dónde estás? Es la pregunta que enmarca todo lo que viene después. Un ruego por sentir la presencia de Dios en medio del abandono y el sufrimiento más extremos. Pero para apreciar de verdad la respuesta, primero tenemos que sentir el peso de la crisis. Y eso es lo que vamos a explorar en esta primera parte, el contexto que provocó esa pregunta tan angustiante. Entonces, el punto clave aquí es este. José Smith no solo sufría por sus propias condiciones en la cárcel. Peor aún, le llegaban noticias constantes de que su gente, los santos, estaban siendo expulsados de sus hogares en pleno invierno. Imagínense, estaban dispersos, perseguidos y, para colmo, sin su líder. Su dolor personal se multiplicaba por el dolor de toda su comunidad. O sea, no era solo su libertad lo que estaba en juego, era el destino de miles. La desesperación era total. Y es justo en ese punto, en el más bajo de todos, que la narrativa da un giro. Pasamos de la pregunta desesperada al comienzo de una respuesta divina que redefine por completo lo que significa la adversidad. La primera respuesta no es una explicación, es consuelo, paz a tu alma. Lo primero es calmar el dolor, abordar ese sentimiento de abandono. Y luego una promesa que lo cambia todo. Toda esta pesadilla, por más intensa que sea, es solo por un breve momento. Es como un ancla de esperanza en medio de la peor tormenta. Ahora, aquí viene un concepto que es realmente fascinante: sobrellevarlo bien. No se trata solo de aguantar o sobrevivir, de apretar los dientes y ya. Es la idea de que la forma en que enfrentamos la adversidad puede transformar la experiencia por completo. Sugiere que el sufrimiento no tiene por qué ser un callejón sin salida, sino que puede convertirse en el mismísimo camino que nos lleva a crecer. De repente, el sufrimiento adquiere un propósito. Y esta frase lo resume todo. Es un cambio de paradigma total. Las peores experiencias de la vida, esas que parecen diseñadas para destruirnos, pueden, en cambio, convertirse en la materia prima de nuestra formación. La revelación afirma que ninguna experiencia se desperdicia. Todo, absolutamente todo, incluso el dolor, puede ser para nuestro bien, dándonos una perspectiva que de ninguna otra manera podríamos obtener. Ahora, la revelación da un giro muy interesante. Contrasta el poder que los mantenía prisioneros, la fuerza bruta, con un tipo de poder completamente diferente, uno que no se puede encerrar entre muros de piedra. Miren esta comparación. A la izquierda, el poder del mundo, el que los tenía en la cárcel. Dominio, compulsión, orgullo, es un poder que se impone desde afuera. A la derecha, los poderes del cielo. Persuasión, paciencia, que es lo que significa longanimidad, benignidad, amor sincero. Este es un poder que influye desde adentro. Es una lección fundamental sobre la verdadera autoridad y la influencia justa. Este versículo es clave, es el meollo del asunto. Establece que cualquier autoridad espiritual genuina, lo que aquí se llama sacerdocio, no puede operar con los métodos del mundo. No puede forzar, no puede coaccionar. Su única fuente de poder legítima son los principios de la rectitud y el amor. Es una declaración radical, especialmente viniendo de un hombre que estaba encadenado por el poder coercitivo del Estado. Entonces, ¿qué se hace con este nuevo entendimiento? Bueno, la revelación no se queda en la contemplación,
Se vuelve súper práctica, instruyendo a los santos sobre cómo actuar, incluso en su estado de aparente impotencia. A esto se le llama una obligación imperiosa. O sea, en lugar de hundirse en la desesperanza, se les da una misión: convertirse en los cronistas de su propia historia. Debían recopilar meticulosamente cada hecho, cada abuso, cada nombre. Este acto de documentar era una forma de recuperar el control, de transformar su sufrimiento en un testimonio que nadie podría silenciar. ¿Y sirvió de algo? Pues fíjense, este esfuerzo no fue en vano. Muchos de los informes que recopilaron, gracias a esta instrucción, se publicaron más tarde en una serie de 11 partes en un periódico. Su pequeña acción tuvo un eco enorme, asegurando que su historia no pudiera ser borrada ni ignorada. Esta metáfora es simplemente perfecta. A pesar de ser un barco muy grande en medio de una tempestad violenta, las acciones pequeñas y diligentes, hechas con buen ánimo, pueden actuar como un timón pequeño, guiando el curso a través de todo el caos. Demuestra que incluso cuando parece que no se tiene poder, siempre hay algo que se puede hacer. Y con esto llegamos a la culminación de la revelación, la parte final, la que ofrece la perspectiva más amplia y profunda de todas, poniendo todo el sufrimiento en su contexto definitivo. Aquí está el giro fundamental. Después de todo el consuelo y la instrucción, la pregunta de ¿por qué? Se redirige. La respuesta definitiva no es una explicación de la causa del sufrimiento, sino un recordatorio de quién sufrió también: Jesucristo. Esta es la pregunta que lo cambia todo. La revelación le recuerda a José Smith y a cualquiera que esté sufriendo que el Salvador mismo ha descendido debajo de todo ello, que ha experimentado la profundidad de cada dolor, de cada injusticia. La pregunta retórica, ¿eres tú mayor que él?, no busca minimizar el dolor, para nada. Busca contextualizarlo. Ofrece la máxima compañía en el sufrimiento, la empatía de Dios mismo. Y así, lo que comenzó en un calabozo oscuro con un grito de abandono, termina con esta profunda paradoja. La lección de la cárcel de Liberty no es que evitemos la oscuridad, sino que es precisamente en esas profundidades donde a veces podemos encontrar la luz más brillante. La pregunta que queda flotando para todos es: ¿cómo nuestras pruebas más profundas pueden convertirse en el portal hacia nuestra mayor revelación?